Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 40 de Argentina en Democracia. Ustedes saben que este es el ciclo que hemos puesto en la pantalla de Canal 10 para repasar los hitos más importantes, para encontrarnos con los personajes más destacados y, por supuesto, para seguir construyendo a través de la memoria un presente que queremos seguir cuidando en nuestro país. Es mucho para hablar, mucho para presentar y tenemos algunos resúmenes de las entrevistas más notorias que hacen nuestros periodistas en cada uno de los días de este ciclo. Bienvenidos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Arrancamos hoy con un tema realmente muy complejo, muy comprometido para todos los argentinos y que nos ocupaba inevitablemente y que tenía que ver con el análisis y la revisión de la falta a los derechos humanos en la última dictadura militar. Así que nos vamos a encontrar ahora con Juan Martín Fresneda, abogado, político, muy comprometido, militante. De hecho, además de ser legislador, por supuesto que uno de sus hitos en su carrera fue el origen de la agrupación Hijos, y después llegaría en el año 2019 a asumir como director del Observatorio de Derechos Humanos de la Nación. Ana Ceballos estuvo con él y desde allí este fragmento de la entrevista. Bueno, reivindicando estos 40 años de democracia, donde hay mucho para analizar, donde hay mucho para poner también, ¿no?, en valor y compararlo con la época más terrible que hemos tenido los argentinos. Y qué mejor que vos para poder hablar también de eso, porque sos un ejemplo de superación, de lucha, representás también a todas esas personas que sin vos no pudieron defenderse y que gracias a tu profesión como abogado, a participar también íntegramente en la justicia, en juicios históricos aquí en la República Argentina, bueno, ha sido también más que trascendente. ¿Cuánto me decís? Y sí. ¿Cuántas cosas? Y bueno, sí, es gracias, así. gracias. ¿Lo vivís así o no? Me honra. Lo vivimos así colectivamente. Obviamente que a mí me tocó ser protagonista en muchas ocasiones. Protagonista por sobre todas las cosas cuando empezamos a encontrar, te diría, una eficacia en nuestras acciones colectivas. El proceso del juzgamiento al terrorismo de Estado no lo elegí. O sea, la historia que me tocó y nos tocó a muchos compañeros, yo estuve en la fundación de Hijos cuando fundamos Hijos, sí. Y yo tenía 19, 20 años en ese momento. Y claramente, desde el proceso individual al colectivo, ese tránsito virtuoso, sanador, de abrazos interminables, de llantos y al mismo tiempo también de una capacidad de comprensión del contexto histórico en el cual nos parábamos en el suelo argentino y veíamos la impunidad al frente nuestro. Y veíamos la responsabilidad de esa generación política que gobernaba, que estaba gobernando, estaba Carlos Saúl Menem, y veíamos la dimensión del desamparo. Nosotros caminábamos por la calle y veíamos los asesinos de nuestros padres. Claro, porque pasaste de eso, porque sos hijo de papás desaparecidos, a enfrentar a esos verdugos, ¿no? A Menéndez, a Videla, de tenerlos frente a frente, de mirarlos a los ojos. Sí.
Sí, sí, pero estas cosas nunca se hacen solos, ¿no? Solos. Yo como que nunca me imaginé que en mi vida, mucho menos, terminar siendo secretario de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? O sea, en ese camino empedernido, yo siempre me consideré una persona mucho más fuerte en mis decisiones y voluntades que en mis capacidades intelectuales, ¿no? Ahora me estoy dando el lujo, te diría Pequebús, de volver a estudiar. Estoy estudiando una maestría, pero bueno, he sido abogado justamente para eso. Mucho tenía que ver con que mi viejo, como abogado, ¿sí?, fue uno de los corredactores de ley de contrato de trabajo, y lo desaparece en la noche de las corbatas con mi vieja. Vos eras muy chiquito, 2 añitos y medio. Yo era muy chiquito, sí, 2 años y medio. Yo te diría lo que más duele ahora lo que más jode, es tener un hermano o hermana que no conozco. Que se me va la vida, se nos va la vida, se le va la vida. Y es irreparable el tiempo que ha pasado, ¿no? Pero en definitiva, vos lo que me preguntabas, la democracia, ¿no? O sea, más allá de que uno ha vivido en el tránsito democrático, yo recuerdo cuando iba a la primaria con los milicos, recuerdo que se lo facturé a Videla en el juicio, que yo quería ser militar porque estábamos justo en plena época de Malvinas. Aparte, imagínate, nosotros estábamos en un exilio interno con mi hermano Ramiro, los dos con los padres desaparecidos, y en Catamarca obviamente tuvimos que mentir un montón, porque de hecho me habían dicho que a mi viejo lo habían muerto en un accidente, pero también me dijeron que podían volver. O sea, tuve una confusión porque hasta entonces, hasta que asume Alfonsín, existía la posibilidad y la expectativa que en algún lado estén, claro, y que vuelvan, ¿no? Y yo recuerdo así, complicado, ¿no? Complicado, de que yo ya quería más a mis tíos que a mis padres, porque en definitiva se iba desdibujando ese lugar de padre, ¿no?, y madre. ¿Cuáles los recuerdos que conservás del secuestro de tus papás? Horroroso. Mi vieja nos... Muy chiquito, ¿no? Sí, para sí, tener sí. esas imágenes. Sí, pero cuando tenés episodios traumáticos en algún lugar están, y mucha terapia. Yo fui un pibe muy conflictivo, súper conflictivo, porque aparte me llevaron a Catamarca, me llevaron a Santiago, vivía con mi abuelo en Córdoba. O sea, de repente toda mi vida, al no estar más mis padres, en un momento tan importante, de repente apareció como si fuera una creciente que te llevó todo. Claro. Pero tenés imágenes de ese 7 de julio. Yo tengo del imágenes, 77. tengo imágenes del evento violento cuando nos estaba dando de comer mi madre y de repente irrumpen, revientan la puerta. Todo esto lo chequeé después también con los recuerdos de mi hermano que estaba ahí, con todo el evento. Irrumpen un montón de soldados, militares y de civiles, que lógicamente después todo esto con los juicios lo reconstruimos exactamente, porque aparte todo eso que estaba en mi memoria se chequeó con vecinos, efectivamente fue así. Rompieron, destruyeron la puerta, ingresaron, agarraron de los pelos a mi vieja, que nos estaba dando de comer, nos agarraron a nosotros y nos secuestran a los 3. Nos llevan al estudio jurídico de mi viejo y ahí nos tienen durante horas y horas hasta que mi viejo va a la casa, ve que nos habían llevado a nosotros, ve que en el estudio había un operativo y era una ratonera esperando que se entregue. Y mi viejo, ahí se entrega. Mi viejo era abogado de un sindicato de soderos, él venía con el tema de una suerte de foro de abogados laboralistas discutiendo, y discutiendo justamente lo que ya venía siendo el modelo sindical que lo venían atacando. Norberto Centeno, un jurista importante de Mar del Plata, y bueno, esa noche se dio entre el 6 y el 13, secuestran a todos los abogados de su familia en Mar del Plata y los llevan a la cueva. Entonces yo recuerdo exactamente todo eso, después ya no me acuerdo en el estudio de mis padres, porque nos tienen ahí y después los llevan a mi viejo, a mi vieja, al socio, se los llevan toda la cueva y a nosotros. ¿Tu mamá embarazada? Mi vieja embarazada, sí. Hablabas de momentos que jamás te imaginaste estar protagonizando, momentos importantes para la historia del país. Y vamos a repasar uno que tiene que ver con los alegatos en el juicio en el 2008. ¿Te volvés a ver también ahí? 15 años pasó ese juicio, a ver. Sí. Me da miedo. Lo recordamos. ¿Cómo son?
Doctor Fresneda, escuchamos entonces sus conclusiones. Señores jueces, venimos en la oportunidad que nos confiere el artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación a desarrollar nuestros alegatos de bien probado y a sostener la acusación que hemos realizado oportunamente. Y también venimos en representación de todos aquellos, señores jueces, de todos aquellos que no llegaron a esta audiencia, que no llegaron a este momento tan esperado por tantos familiares, por tantos amigos, por tantos compañeros, por tantos seres queridos que se nos quedaron en el camino. 25 años hemos esperado para llegar a este momento. Es así, señores jueces, que hemos escuchado en el desarrollo de esta audiencia palabras que ni siquiera el horror o el dolor, como dijo una testigo aquí, pueden alcanzar para llegar a comprender las crueldades que hicieron estos hombres. Y hablamos de crueldades porque no queremos deshumanizarlos, porque no comprendemos el momento en que estos hombres han cometido estos delitos, estos aberrantes delitos que tanto dolor nos ha causado durante años. Y son los mismos que lamentablemente han llevado el uniforme del general San Martín y de Belgrano. Lo han mancillado a ese mismo uniforme. Lo llenaron de sangre sus propios compatriotas. Bueno, ahí viajamos un poquito en el tiempo, recordamos ese alegato, ahí con Oroz. ¿Qué sentiste al verlos por primera vez cara a cara, a Menéndez y a Videla? Que no existe lo imposible. Ese fue el primer pensamiento que se te cruzó. Finalmente el día llegó que parecía que no iba a llegar. Hubo una experiencia anterior en los años 80 del juicio que no fue, que ya estaba al otro día iba a ser la audiencia y llegaron las leyes de impunidad y lo comprendió el tema del indulto sin haber sido condenado. Por lo tanto, siempre existía esta idea, ¿viste?, de que apenas estemos por empezar el juicio, no sé, iba a caer un rayo, se iban a ir, iba a poner una bomba, pero era muy improbable llegar a ese momento y que el juicio comience. Y mucho más, lo que más me impactó, que yo ahí me emocioné en el final del juicio, cuando es la sentencia, ¿sí? Y Jaime Díaz Gavier dice: el juicio ha terminado. Esa frase, el juicio ha terminado, el juicio ha terminado, el juicio ha terminado. Yo me acuerdo que me tiré en el escritorio así con las fotos, las abracé y dije: empezamos. Pero lo impactante, lo más impactante que me pasó en ese juicio, que lógicamente después 2 veces ya no se te repiten los impactos, ¿no?, que fue verlos sentados ahí. Cuando nosotros entramos primero las partes y después empiezan a entrar los responsables y verlos al frente nuestro, ahí donde dije, los capítulos de la historia son muchas veces resultado definitivamente de la lucha. A pesar de que la educación siempre se erigió en nuestro país, en la historia de nuestro país, como una de nuestras mayores virtudes, por supuesto, de reforzar la educación, de seguir un horizonte siempre ambicioso, los docentes han pasado muy malos momentos en distintas gestiones y no era, claro, la excepción en aquellos 80. Vamos a presentarles entonces, en primer lugar, lo que sucedía en 1987, cuando se llevaba a cabo la Marcha Blanca, con el reclamo de los docentes frente al gobierno de Alfonsín. Claro, reiterados reclamos salariales fundamentalmente. Y después llegaría en el año 1997 la conocida Carpa Blanca. Bueno, aquí el reclamo de los docentes para hacer memoria, algo que lamentablemente no pierde vigencia en esta entrega en donde nos encontramos con la entrevista de Martín Reinaldi. El periodo de la recuperación de la democracia, ya por ejemplo en Córdoba, la Unión de Educadores en el año 81, 82,
comenzamos, algunos compañeros que venían ya de la vieja guardia, predictadura, con compañeros que recién nos incorporamos a la docencia, a tomar contacto, digamos. Aquellos que tenían ya un poco más de experiencia, digamos, a través de un trabajo muy cuidadoso, sobre todo porque estábamos todavía en la dictadura, se empezaron a elegir lo que serían los delegados escolares, o sea, referentes de las escuelas, hacer los primeros planteos, y luego cuando se recupera la democracia, comienza este proceso, por un lado, de recuperar las normas que había abrogado la dictadura, y reincorporar docentes que habían sido cesanteados, compañeros que volvían del exilio, y eso, bueno, significó un proceso muy rico, digamos, ¿no?, entre las viejas y las nuevas generaciones. Y aquí en la provincia de Córdoba se dio un proceso también bastante interesante, porque una de las primeras medidas que toma el gobierno democrático del doctor Alfonsín es hacer un congreso pedagógico, que estuvo como sede acá en la provincia de Córdoba. Y allí hubo una fuerte controversia en torno, digamos, a temas centrales, el lugar de la escuela pública, el lugar del Estado, la participación de los distintos actores de la sociedad en educación, etc. O sea que los primeros años de la democracia fueron muy ricos en eso y sobre todo fue un periodo de mucho nivel de participación y afiliación. Digamos, ¿no? Es decir, la gente, digamos, vos ibas a las escuelas, hacías la militancia sindical y había bastante riqueza en la participación de la gente, ¿no? Qué lindo volver a saber y a revivir eso, digamos, que se vivía con la vuelta a la democracia después de esos años durísimos de la dictadura cívico-militar. Vamos a meternos de lleno en esto que hablábamos al principio. ¿Cómo se llega? ¿Cuál es el contexto en el que se llega a la Marcha Blanca de 1988? Un conflictivo ciclo lectivo de 1987 que tiene una particularidad. Un poco el emblema de ese fin de clases es, si estamos así, el año que viene así no comenzamos. Lo vemos. 1988. El paro docente llevaba más de un mes y tenía un alto grado de acatamiento. El 23 de mayo, decenas de miles de maestros confluyeron en la avenida 9 de Julio. Los obreros de la tiza, como se llamaban a sí mismos, se convertían en un actor de peso en la democracia. La Marcha Blanca pedía unificar el salario en todo el país, paritarias nacionales, una ley de financiamiento educativo y una nueva ley nacional de educación. Un ciclo 1987 que termina ya con algunos reclamos y eso se plasma en el inicio de clases del 88, Oscar. Sí, exactamente. Vale recordar que había mucha disgregación salarial en las provincias. Es decir, y por otro lado, todavía teníamos un sistema educativo dividido entre escuelas o niveles que dependían de las provincias, particularmente el nivel inicial, el primario, que ya había, por ejemplo, en el caso de primaria, muchas escuelas habían sido trasladadas a las provincias en la época de la dictadura militar, en 1978, pero gran parte de las escuelas secundarias de nivel superior pertenecían a la órbita nacional, fueran tanto estatales como de gestión privada. Entonces había muchísima disgregación. Entonces uno de los motorizadores fue tomar como referencia, ya empezamos con esta historia en el año 1987 y luego fue el elemento, uno de los elementos orientadores, es lograr, digamos, un piso salarial común, digamos, que sirviera de referencia y que ningún docente cobrara menos que eso. El punto de referencia era el salario de los docentes de Río Negro. Claro. A la par de ello también se daba un proceso muy interesante. Que hay que decirlo, los salarios, en ese momento los salarios patagónicos eran los más altos. Eran los más altos. Y en este caso no solamente por las características de provincia de Patagónica, sino porque justamente era como el mejor promedio. Claro. Y el otro dato interesante, aparte de como se señala allí en la presentación de una nueva ley de educación, estaba el planteo de que no solamente los docentes, sino los sectores trabajadores del ámbito estatal querían poseer una herramienta que tenían los trabajadores del ámbito privado, que eran las paritarias. Claro. Esto que parece tan común hoy día, en ese entonces solamente gozaban ese derecho los trabajadores del ámbito privado. Entonces los trabajadores docentes, los de salud, los del Estado, digamos, las discusiones sobre sus condiciones de trabajo
las podía hacer el sindicato, pero las normas sobre esas condiciones de trabajo se hacían a través de un estatuto que se discutía en las legislaturas. Entonces nosotros queríamos tener también ese atributo propio de los trabajadores. Quédate por ahí porque te quiero preguntar, Fernando, bueno, eso que dice Oscar, algo que tenemos tan naturalizado en las paritarias, las discusiones, no era natural para muchos gremios. No, al contrario, muchas de las demandas del sindicalismo argentino en general, al recuperar la democracia, era volver a la situación en el año 74, por ejemplo, en las discusiones con convenios colectivos de trabajo, y lograr precisamente, digamos, saldar estas cuestiones que quedaban en el tintero, que era determinar el nivel de salarios, ¿no? Pero por otro lado quería señalar una cosa interesante, que es el sindicalismo docente al interior del sindicalismo más en general, mediados de la década de los 80, está atravesando una transformación del capitalismo a nivel mundial, en donde lo que está en discusión es precisamente la reformulación de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, ¿no? Que son los prolegómenos de la década del 90. De lo que va a venir después, claro. Sí, y en el caso del Congreso Pedagógico Nacional es muy interesante porque si bien se discute el sentido de la educación, en la democracia recuperada, la ley de financiamiento y la cuestión salarial, también está muy presente en ese sentido el cambio de época que ya preanuncia nuevas condiciones para la educación, para la vida y para el trabajo, como se decía en la época, ¿no? ¿De qué está hablando esto? Digamos de que la clase trabajadora está frente a un escenario en el cual se tiene que reacomodar y no es un escenario favorable. La ley de financiamiento educativo va a tener resolución mucho tiempo después, y a los pocos años de este gran conflicto docente tenemos la sanción en el año 93 de la Ley Federal de Educación, que es la que consolida la descentralización del sistema educativo. Es decir, lo que estamos viendo en el 88 es la antesala del 93, no es un conflicto que está aislado, sino que está en el medio de un momento muy convulsivo, en donde de trasfondo está el reordenamiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores y en particular de los trabajadores docentes también. Si bien estaban en la calle, si bien obviamente estaban protestando, querían un salario, lo entendían también los docentes en aquel momento, diciendo no solamente estamos peleando por salario, lo vemos. Contamos con los medios, los mínimos medios para dar clases. O sea, uno de nuestros puntos es el salario, pero no solamente el salario, sino además la reivindicación docente de nuestros alumnos, que están en las condiciones peores dando clases. Desde los 4 puntos cardinales del país para que el gobierno, el país, sepa que el docente es un trabajador. Somos los trabajadores de la tista. ¿Y los chicos cómo están? Fíjate que a la carga socioeconómica que reciben de parte de la casa porque el padre está mal, tiene que encontrar una maestra mejor y encuentra una maestra con una carga también. Entonces, ¿los chicos cuándo? La cultura y el mundo del arte y el espectáculo han atravesado también estas 4 décadas, con un comienzo después de la última dictadura bastante difícil, por supuesto, y unos años muy oscuros como los que vivimos todos. Pero nos vamos a ocupar de ese tema después de la pausa, cuando nos encontremos con una revisión del Festival de Cosquín. Hacemos el corte y ya regresamos, no se vayan.